Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo del tutorial de C++. En este capítulo pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo trabajar con funciones. Vamos a empezar creando el código fuente. Vamos a incluir la librería string y vamos a empezar definiendo las funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables encargados de realizar una determinada tarea. Las funciones pueden ser llamadas o invocadas en cualquier parte del programa. En C++, al igual que ocurre con las variables o constantes, ha de indicarse el tipo de datos, o bien utilizar void, que significa ningún tipo o nulo. Bien, vamos a crear una función que nos va a regresar un valor del tipo int. Para ello la declararemos primeramente. Le daremos el nombre a la función, que por ejemplo la vamos a llamar number. Abrimos llave y cerramos llave, y en el interior pues vamos a incluir el código de esta función, que posteriormente podrá ser llamada en cualquier parte de main. Bien, por ejemplo, vamos a regresar un valor entero, ya que este es el tipo de dato que hemos declarado para la función. Vamos a regresar, por ejemplo, el número 10. Bien, y vamos a llamar a la función, así que nos vamos a main. Y vamos a hacer, por ejemplo, una simple salida de datos para ver el valor que nos regresa esta función. Llamamos a la función number. De esta forma llamaremos a la función que hemos creado. Bien, vamos a ver el ejemplo. Compilar y ejecutar. Bien, vamos a llamar a este archivo como funciones. Bien, y aquí tenemos el valor 10, que es el que nos regresa la función number, que es del tipo int, que la hemos declarado del tipo int. Bien, supongamos que queremos pasarle un argumento. Función con argumento, y bueno, este argumento va a ser requerido. Bien, vamos a declarar otra función del tipo int y vamos a llamarla a esta función, por ejemplo, number-arg, y le vamos a pasar un argumento del tipo int, ya que es el valor que vamos a regresar, y lo vamos a llamar, por ejemplo, n. Y vamos a regresar el valor del argumento n, que ya lo hemos declarado previamente como argumento. Bien, vamos a llamar a esta función. Vamos a main y bueno, comentamos aquí que vamos a utilizar esta función number-arg, y vamos a hacer una simple salida de datos. Valor de number, y llamamos a la función. Number-arg, y le pasamos el argumento. Por ejemplo, vamos a mostrar el número entero 100. Este será el valor que va a regresar la función number-arg en este caso. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí lo podemos ver, cómo regresa el valor 100. Obviamente, si queremos que regrese otro valor entero, pues por ejemplo el 40, pues lo indicamos. En este caso, si no incluimos ningún argumento, vamos a obtener un error, ya que este argumento n es requerido. Bien, vamos a ver otro ejemplo en este caso con un argumento opcional. Así que vamos a crear otra función. Bien, la vamos a declarar del tipo int, por ejemplo. Y la vamos a llamar number-plus. Bien, le vamos a pasar un primer argumento del tipo int
que va a ser requerido. Y lo vamos a pasar a un segundo argumento llamado n-opcional, que bueno, va a ser opcional, que va a tener un valor por defecto igual a 10, por ejemplo. Y vamos a regresar, por ejemplo, la suma de n más n-opcional de los dos argumentos que le estamos pasando a la función. Bien, vamos a ver el ejemplo pasándole solo el primer argumento, ya que el segundo será opcional. Para ello vamos a hacer pues una simple salida de datos. Bien, vamos a llamar a la función number plus y le vamos a pasar un solo argumento, que bueno, tiene que ser del tipo int, como lo hemos declarado, y por ejemplo vamos a pasar el número 10. En este caso, ¿qué ocurre? Pues se va a sumar 10 más el valor del segundo argumento opcional, que le hemos asignado el valor 10, pues regresará el valor 20. Esta función en este caso va a regresar el valor 20. Vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver. Valor 20. Pero supongamos que le queremos pasar el segundo argumento, el segundo valor. Vamos a incluir un segundo argumento, por ejemplo el valor en entero 40. En este caso vamos a obtener la suma de 10 más 40, que será igual a 50. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí lo podemos ver. Podéis ver, los argumentos opcionales son muy útiles en determinadas ocasiones. Bien, vamos a continuar con otra función. Supongamos que necesitamos una función que nos regrese un string. Pues utilizamos string y le damos el nombre a la función. Por ejemplo, la vamos a llamar cadena. Y le podríamos pasar un argumento del tipo string, a la cual llamemos al argumento cat, con un valor por defecto igual a un string vacío. Ya este argumento tiene un valor por defecto, sería opcional. Y regresamos el valor del argumento cast. Bien, vamos a llamar a esta función. Para ello pues hacemos una simple salida de datos. Bien, llamamos a la función cadena que hemos acabado de crear y le vamos a pasar un string, por ejemplo, hola mundo. Bien, este será el valor que nos regrese la función cadena, que en este caso la hemos declarado para el tipo string. Será el tipo de valor que podrá tener esta función, regresar esta función. Bien, vamos a ver el ejemplo. Y aquí lo podemos ver, hola mundo. Bien, vamos a ver un ejemplo con el tipo void. Bien, void no regresa ningún tipo de valor. Este tipo de funciones, es decir, la vamos a incluir del tipo void.
esta no va a retornar ningún valor, como hemos estado viendo en los ejemplos con int y string, aunque puede ejecutar lógicamente instrucciones. Por ejemplo, a esta función la vamos a llamar printl y la vamos a utilizar para realizar una salida de datos. Le vamos a pasar, por ejemplo, un argumento que sea del tipo string y le vamos a llamar cat, con un valor por defecto igual a un string vacío. Aquí no podemos hacer lo siguiente, ya que obtendríamos un error, ya que void significa ningún tipo, es igual a null. Pero sí podemos ejecutar instrucciones. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una simple salida de datos con el valor que le pasemos al argumento cat. Bien, vamos a llamar a esta función llamada printl. Pues simplemente haríamos lo siguiente. Llamamos a la función y le podemos agregar un string, por ejemplo, hola mundo. Bien, vamos a ver cómo vamos a obtener la salida de datos hola mundo del string hola mundo. Bien, vamos a compilar y ejecutar. Y aquí lo podemos ver, hola mundo. Lógicamente esta función printl no está almacenando ningún valor, no está regresando ningún valor, solo está ejecutando instrucciones de código, pero sin regresar un valor, como hemos visto en los otros ejemplos. Bien, y por último pues vamos a ver un ejemplo con una función del tipo bool. Bien, por ejemplo, bueno, pues incluimos el tipo que va a ser bool y le vamos a llamar, por ejemplo, a esta función estado, y va a tener un argumento del tipo, por ejemplo, string, que lo vamos a evaluar para regresar un valor boolean, es decir, true o false. Y bueno, le vamos a llamar a este argumento, por ejemplo, cat. Y bueno, y este argumento va a ser requerido, ya que no le estamos asignando ningún valor por defecto. Y vamos a evaluar el valor del string cat. Si cat, por ejemplo, es igual a OK, esta función va a regresar el valor true. De lo contrario, esta función va a regresar el valor false. Bien, y veamos un ejemplo con la función. Bien, vamos a abrir una sentencia if. Vamos a evaluar el valor que nos regresa esta función. Vamos a hacer lo siguiente. Si estado con el argumento OK, string OK, nos regresa el valor true, vamos a mostrar, vamos a hacer la siguiente salida de datos. Activado. De lo contrario, vamos a hacer la siguiente salida de datos. Desactivado. Bien, como el string OK lo estamos evaluando en la función estado, como podemos ver aquí, si el argumento cat es igual a OK, que es lo que estamos pasando a la función, pues entonces vamos a obtener el valor true. Esta función va, en este caso, en lo que estamos aquí en su llamada, va a regresar el valor true. Entonces, lógicamente es igual a true. Pues vamos a obtener la serie de datos activado. Vamos a verlo. Y aquí lo podemos ver, activado. Si le incluimos otro string, por ejemplo J, pues el estado, la función estado nos va a regresar false.
ya que el argumento no es igual a OK. Vamos a verlo. Y obtendremos la salida desactivada. Bien, pues aquí hemos visto una serie de ejemplos básicos para trabajar con funciones en C++. Y por el momento lo dejamos aquí y próximamente más. Saludos.